conforme a lo que decía el hermano Alejandro, ¿no? De no vengarnos, que la ira no está en nosotros, que juzgue Jehová. Fíjese, dice David lo que dice de Saúl, ¿no? Ahí en 1 Samuel 24:12: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Pero bueno, ¿no? A veces tenía claro que era un justo, y la impiedad de quien sale de los impíos. Amén. Vamos a 1 de Timoteo. Si no me equivoco, nos habíamos quedado en el 3:15, ¿no? 3:14. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra siempre está bendecida, Señor, es bendita. Te rogamos por nuestros corazones, Señor, por nuestro entendimiento, Señor, vamos a estar atentos a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Todos sabemos que Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Pero aquí Pablo está diciendo que está haciendo alusión a Timoteo, que él debe conducirte de cierta manera. ¿Dónde? En la iglesia de Dios, que es la casa. Debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Cuando los hermanos estamos todos unidos, cuando nos juntamos para adorar al Señor, es la iglesia se ha unido. Por tanto, estas 4 paredes pasa a ser la casa de Dios, ¿no? La iglesia de Dios. Para que si tarde sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y esa es nuestra función, como iglesia, como familia, ser columnas y baluarte de la verdad. Si ustedes se fijan, la columna en el Apocalipsis habla: yo la haré columna en el templo de mi Dios. Y si ustedes van al Antiguo Testamento, van a ver que las columnas eran de madera recubiertas. ¿Y la madera de qué habla? La madera habla de lo terrenal, humano, y el oro habla de lo celestial. Por eso también el arca del pacto era de madera recubierta de oro por fuera y por dentro. También nos está hablando de Cristo. Es hombre, pero lleno de divinidad por dentro y por fuera. Dios mismo. Así que esa es nuestra misión: ser columnas y baluarte de la verdad. La verdad sabemos que siempre triunfa, así que lo único que debemos hacer es perseverar. Eso es lo que nos pide el Señor, que perseveremos en la verdad. En Hebreos 12:28 también nos da, el escritor de Hebreos nos da instrucciones de cómo debemos conducirnos. Si bien nosotros como iglesia alquilamos, póngase un campo, ¿no? Y vamos todos allí, también debemos conducirnos, debemos saber cómo conducirnos, porque estamos en la iglesia, no estamos en este local, pero sí estamos en la iglesia de Dios. 12:28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, que dice, gratitud. Y eso de la gratitud, hermano, es una llave que abre el corazón de Dios. Gratitud, tengamos gratitud. Con sustento y abrigo dice que debemos estar gozosos y ser agradecidos, como hijos amados, debemos ser agradecidos. Dice: y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia.
Muchas veces dice, bueno, yo hago las cosas, pero yo no quiero agradar a Dios, como que no esperando nada a cambio. Y yo diría que sí, que hagamos las cosas esperando algo a cambio, esperando la bienaventuranza del Señor. Fíjense en Salmo 27. Fíjense lo que dice Salmo 27. Salmo 27, 13. Dice, hubiera yo desmayado. ¿Y qué quiere decir cuando dice desmayado? Hubiese perdido las esperanzas, hubiese retrocedido, me hubiese quedado rezagado. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Cuándo? Cuando Él venga en gloria, cuando venga con sus ángeles y estemos en la gloria. No, dice, en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Fíjense lo que dice el salmista. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aquí el Señor paga a los impíos y también paga a los justos. Si no, recordemos en Hebreos 11. Muy conocido, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y qué es un galardón? Un premio, no es un regalo, un premio, una recompensa, una distinción, un trofeo. Un trofeo no te lo regalan, te lo tenés que ganar. Un galardón no está relacionado con algo gratis. Está relacionado con algo que vos tenés que ganar. Dice un premio, una recompensa, una distinción, y también dice trofeo. Usted lo busca ahí en el diccionario, también dice trofeo, galardón. ¿Y quién tiene trofeo? Los que ganaron algo. Pablo en Corintios 9 dice 9:24, ¿y no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Qué? ¿El galardón? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ¿no? Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo nos está hablando de un galardón, Hebreos nos habla de un galardón. La Biblia nos habla de un galardón. Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo debemos buscarlo? Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra fe. Y debemos conducirnos en la casa de Dios con temor y reverencia, decía en Hebreos 12:28, con temor y reverencia. Y ese temor y reverencia viene de ¿dónde? Del corazón. Tiene que venir del corazón realmente. No tiene que ser algo impuesto. Tiene que venir del corazón. Si a mí me invitan a un casamiento, hermano, yo me voy a poner la mejor ropa que tengo. Me voy a poner el traje, me voy a afeitar. ¿Por qué? Porque yo amo al que me invitó al casamiento. O si me invita a una fiesta, yo voy a ir de la mejor forma posible. Y estoy seguro que todos hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque queremos reverenciar a quien nos ha invitado, queremos serle agradable a quien nos ha invitado. Entonces, cuando venimos a la iglesia de Dios, es el Espíritu Santo que nos invita. Es el Señor que nos invita. No estoy diciendo que todos nos vistamos con Armani, con traje, pero lo mejor que tengas. ¿Por qué? Porque el Señor está invitando. Para que si tal lo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahí la piedad, en otras Biblias, dice amor. Grande es el misterio del amor. Y esto se lo estaba diciendo Pablo a Timoteo. Hoy, en el año 2019, ya se ha predicado de Cristo a diestra y a siniestra. Sabemos que nosotros éramos gentiles y nos llegó el Evangelio. Pero aquí dice que fue predicado a los gentiles. Lo está diciendo como una novedad, como un misterio que fue revelado. Fue predicado a los gentiles. El Mesías de los judíos, que cumplió la ley, el Hijo de Dios, también es el Dios de los gentiles. Ese es el misterio del amor. Cristo, Dios, fue manifestado en carne. ¿Dónde? En Cristo. Qué misterio, ¿no? Para los judíos en aquella época, para la gente en aquella época, para los creyentes en aquella época, Dios se manifestó en carne. Siendo que los griegos decían que Zeus, ¿no? Y todos esos dioses que jamás tocarían a un man y muy lejos, ¿no? Y eso estaba en la mentalidad de todos. ¿No? Hoy en día los musulmanes dicen así: ¿cómo va a ser Jesús Dios? No. Y se justificado en el Espíritu, confirmado en el Espíritu. El Espíritu dice que decía Jesús: yo no hablo nada por mí mismo, sino que todo lo que oigo decir el Padre, esto. El Espíritu Santo lo dotó de todo lo que debería hacer y de todo lo que debería hablar y de todos los milagros. Amén. A él oí, dice en el monte, estaba Elías, Moisés, este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia, a él oí. El Señor orando, alzando la voz, dijo: Padre, yo oro por ellos, pero yo sé que tú siempre me oyes. Visto de los ángeles. ¿Cuántos creen que hay ángeles? Hay ángeles que nos cuidan, hay ángeles en este momento en la iglesia, hay ángeles. El otro día hablamos con mi hijo y empezamos a hablar de los ángeles, no sé cómo salió la charla y él empezó a hablar de los ángeles. Y qué bueno, ¿no? El Señor nos manda a ser como niños. El día que somos adultos ya, fíjese que ya ni queremos ver ángeles, ni oramos por ver un ángel, pero los niños sí. Yo me acuerdo, me hizo acordar a mi infancia, decía: Señor, un ángel, un ángel. Visto de los ángeles. Y los ángeles estaban viendo a Jesús, estaban viendo al Hijo de Dios, estaban viendo el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Predicado a los gentiles. Cristo predicó a los gentiles el perdón de pecados. No solamente a los judíos, a los griegos, sino que aún también a los gentiles, a los que estaban lejos de Dios, sin patria, sin Dios, sin ninguna esperanza. Cristo fue predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Estamos en Argentina, muy lejos de Jerusalén, y creemos en Jesús y vivimos por Jesús, y Él es lo único importante para nuestra vida. Fíjense si no fue creído en el mundo. Gloria a Dios. Y dice: recibido arriba en gloria. Y esto es testimonio de los apóstoles, cuando los ángeles, ¿qué miráis? Así como lo habéis visto irse, así volverá entre las nubes. Amén. Así que ese es el misterio que fue revelado, el misterio del amor. Cristo fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue confirmado por el Espíritu Santo cuando descendió sobre él y lo dotó en todo su ministerio, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y ha sido recibido arriba en gloria. Y hoy está a la diestra del Padre. El 4.1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué es apostatar? Irse, dejar, abandonar. Me abandono, cambio otra doctrina. Y muchos sabemos, ¿no?, de esto. Hemos visto a hermanos
bueno, aún Judas es un apóstata. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a qué? A espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Fíjese a dónde nos lleva, ¿no? No confesar los pecados, no congregarnos, no tener un amigo que nos confronte, no tener un hermano que nos pueda guiar, no abocarnos a la Escritura. Nuestra conciencia se cauteriza. Y ahí empezamos a escuchar ¿qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No se confundan, los demonios que son ángeles caídos y saben cómo engañar. Son discípulos del padre de mentira, el engañador. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse. Bueno, hoy sabemos que la Iglesia Católica prohíbe, ¿no? Por avaricia también, prohíbe a sus sacerdotes casarse. ¿Por qué? Porque si llega a haber un divorcio, van a tener que darle la parte, y no, ellos deben cuidar su oro. Una de las cosas, ¿no? Y fíjese a dónde llevó esta ley. Tantos abusadores, ¿no? Dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Amén. ¿Esto nos da el derecho de comer de todo? ¿Qué Amén. piensa usted? Amén. Entonces la Biblia se contradice. Porque si en el Antiguo nos prohíbe, y en Hechos 15 también le da la... Bueno, vamos a leer Hechos 15. No, vamos a ir al Nuevo Testamento. Pues si voy al Antiguo Testamento, por ahí me gano elogios. Dice 15, 19. Dice, por lo cual, bueno, se juntaron, ¿no? los apóstoles, porque se estaba predicando el Evangelio a los gentiles, y muchos mandaban que guarden la ley, que se circunciden. Bueno, se juntaron entonces y salió esta decisión. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempo antiguo, y bueno, ¿qué no tenemos que? Esto es a la iglesia, en el Nuevo Testamento. Sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Podemos comer sangre? ¿Podemos tomar sangre? No. Si Dios, lo que Dios creó, sí. Dios que Dios creó, sí. Dios que creó los animales, las plantas, todo eso sí podemos comer. Pero Dios manda en la ley que te abstengas de la sangre, porque la vida está en la sangre. Amén. Seguimos en 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Ves? Dice, la buena doctrina que has seguido. Y eso que has seguido es perseverar. Una vez que encontramos la doctrina de los apóstoles, debemos perseverar, no debemos buscar cosas nuevas, no, perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseverar en la doctrina de las Escrituras. Si está escrito, amén, es palabra de Dios. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y aquí en versículo dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Y ahí
ese para poco es provechoso, realmente creo yo, no el Señor, no lo dice el Señor, lo digo yo, ¿por qué dice que es para poco? Porque el hombre, cuanto más, 80, lo más fuerte, 100 años, y luego vuelven al polvo. ¿Y cuánto es? Eso es poco realmente, comparado con la eternidad es poco. Y el ejercicio corporal, ¿para qué es provechoso? Solamente para el cuerpo. Pero los maratonistas dicen que ellos logran, los que corren, logran poner su mente en blanco. Y ellos, hay testimonios, dice, cuando terminan la carrera están cansadas las piernas, pero su mente está relajada. ¿Por qué? Porque hacen ejercicio. Para poco es provechoso, dice el apóstol, pero la piedad para todo aprovecha. También hace alusión el apóstol Pablo en Corintios 9, ¿no? De esta manera peleo, poniendo mi cuerpo en servidumbre, de esta manera, ¿no? Los que se abstienen de todos. Y la verdad que es menos provechoso es la gula. Y hoy en día, ¿cuántos hay golosos? Ya estamos llenos y porque está rico nos comemos otra milanesa más. Y eso debemos poner cuchillo en nuestra garganta, ¿no? Comemos un asado porque está rico, pero nuestro cuerpo ya nos dice, está bien ya. Y le damos un poquito más. Eso es menos provechoso que hacer ejercicio. Dice, pero para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Así que lo que nos va a quedar a nosotros es el amor, la piedad. Por eso el apóstol Juan manda una y otra vez, amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros. Porque ahí es donde crecemos, ahí es donde crecemos para esta vida, así como crece el músculo cuando hacemos ejercicio físico, así crece nuestra alma cuando amamos a los hermanos, cuando soportamos a los hermanos, cuando soportamos, ahí crece nuestro músculo espiritual, ahí crece nuestra piedad, y eso no muere, eso no se lo come los gusanos, eso es eterno. Dice, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, eso se lo voy a dejar para otros. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. Bueno, que se dice que en esta época Timoteo tenía alrededor de 42 años, ¿no? Y Pablo, si le preguntamos a alguien de 20, a alguien de 42, ya es viejo. Pero si le preguntamos a alguien de 80, alguien de 42 es joven todavía. Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Hay un proverbio que dice, una edad madura equivale, no, una vida sin mancha equivale a una edad madura. Y el joven sabio dice, juzga al anciano necio. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Y cómo hacemos para que nadie tenga en poco nuestra juventud? Debemos ser ejemplo. Debemos ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Nada más. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y también se lo está diciendo a los ancianos también, que debemos ser ejemplos todos. Debemos ser ejemplos en palabras, ¿no? El hermano César lo otro día compartió en el grupo, un versículo muy lindo, Colosenses 3:16, ¿no? Que la palabra de Cristo abunde en nosotros, ¿no? Para exhortándonos, enseñándonos unos a otros, cantando con himnos y cánticos espirituales. Y para hacer todas esas cosas, lo primero que debe pasar en nuestras vidas es que debe abundar la palabra de Dios. Cuando abunda la palabra de Dios, seguramente va a haber conducta, va a haber amor, porque la palabra, ¿no?, es que ilumina nuestro camino.
Entre tanto que voy, ¿qué le dice? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Fíjense que es lo mismo que dice Colosenses 3:16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y aquí dice, ocúpate en la lectura. ¿Para qué? Exhortándoos y enseñándoos. Aquí dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Y la exhortación qué es? Es alentar al hermano. Te aliento, hermano. Te aliento a que sigas, a que perseveres. Fíjense, muchas veces queremos hablar y no nos viene un versículo. O tenemos que poner un ejemplo y no sabemos dónde buscar para poner un ejemplo preciso, ¿no?, de la escritura. Bueno, ahí un hermano nos puede dar un versículo que esté conciso para eso que está hablando, y eso sería una exhortación. Te está alentando por medio de la palabra a que vos puedas poner un buen ejemplo. Había un pastor, que es el pastor de Adolfo, que estuvo aquí, el hermano de Chile, Arce, y hablabas con el pastor Arce y él le preguntabas algo y él, en vez de contestarte, te decía un versículo. ¿Pero qué? Leer un versículo. Y vos leías y te contestaba con la escritura. Por ahí le preguntaba otra cosa y te decía, andá, abrí la Biblia, andá ahí. Qué bárbaro, ¿no? La palabra de Cristo abunda en su corazón. Todavía vive el hermano, desde como 80 y pico. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti. Fíjese, irrevocables son los dones del Señor, dice. Pero evidentemente los podemos descuidar. Evidentemente podemos hacer oídos sordos y ponernos a hacer ejercicio y olvidarnos del don que el Señor nos dio para la edificación de su iglesia. Y ahí es cuando empezamos a decir, ¿qué pasa en la iglesia? No, como que algo está... Bueno, porque hay algunos que quizás ha descuidado su don. Hay un hermano que debe presidir con solicitud y descuidó su don y no preside con solicitud. Hay un hermano que debe predicar, debe enseñar, debe abundar en la escritura y descuida su don y no es como Dios manda. Pablo le exhorta a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Y yo creo que si estamos en Cristo, si nacimos de nuevo, si tenemos el Espíritu Santo, el Señor nos dio un don. Tenemos un don. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, ¿no? Muchos dicen que los dones cesaron, que en el Antiguo Testamento ya no. Fíjense cómo le fue dado el don a Timoteo, ¿no? Dice mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y qué versículo, ¿no? Ese es muy conocido también. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás, dice. No es que nos salvó el Señor. ¿Y por qué le dice te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren? Leíamos en Salmo, dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová sobre la tierra de los vivientes. Para que no desmayemos, hermano. Para que no desmayemos. Para que nos exhortemos unos a otros, para que prediquemos la verdad, para que persistamos en la fe. El Señor es galardonador de lo que le buscan. El Señor te quiere dar lo que Él hace. Deleítate en el Señor y conceder las peticiones de tu corazón. El Señor es un Dios bueno, pero ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque sabemos que cuando se abra el cielo,
que dice, no seremos de los que huyen. Muchos van a huir, muchos van a decir a los montes que los cubran, muchos le van a decir, Señor, Señor, y Él va a decir, nunca os conocí. Perseveremos en el temor del Señor y en la fe. Amén. Hasta ahí, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por tu iglesia, Señor, la cual es santa, sin manchas, sin arrugas, Señor, y la cual amamos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra.